amados, quiero pedirles que se ubiquen conmigo esta noche en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, Nuevo Testamento. Ubíquese ahí, Nuevo Testamento, primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 1 al 11. Quiero saludar a las personas que nos acompañan hoy por primera, por segunda, por tercera vez. Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Qué tal si damos un aplauso al Señor por la vida de todas estas personas? Bienvenidos, ¿listo? Bienvenidos a este lugar. Muy bien, están ahí ubicados. Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 1 al 11. Vamos a orar al Señor antes de leer este pasaje. Inclinen su rostro un momento y me acompañan orando. Padre eterno, te damos muchas gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por traernos hoy a tu casa para bendecirnos, para fortalecernos, Señor, para levantar nuestras vidas en tu glorioso nombre, Cristo Jesús. Te pido que perdones nuestros pecados, te pido que borres, Señor, nuestras rebeliones y que desarraigues de lo profundo de nuestro corazón todo lo que no te sirve, todo lo que no te glorifica, todo lo que no te complace. Ayúdanos con eso, Señor, porque en nuestra humana condición muchas veces nos vemos derrotados, no somos capaces, Señor, y por eso necesitamos que el poder de tu Santo Espíritu opere, Señor, allí en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Hoy, Señor, me paro en este lugar con temor y temblor a predicar tu santa palabra y te ruego, Señor, ayúdame a ser fiel al texto bíblico, a la palabra, a la escritura, Señor, de modo que mis hermanos no sean extraviados de la fe, sino por el contrario sean afirmados en la fe, afirmados en la escritura, afirmados en la gracia, afirmados en Cristo. Te lo ruego, bendito Dios, con todas mis fuerzas esta noche, dándote la gloria, la honra y el honor por siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, primera a los Corintios capítulo 6, verso 1 al 11. Voy a leer despacio, fuerte y claro para todos. Dice así la palabra del Señor. Comienza con una pregunta. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. ¿Qué tal si levantas tu mano conmigo y dices: Padre Celestial, esta noche recibo tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por traerme a esta casa. Gracias por bendecirme y gracias por edificarme. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén.
Muy bien, damas y caballeros, a través de este pasaje quiero compartir una enseñanza que hoy he llamado mi gente querida. Así llama la enseñanza de hoy. ¿Cómo se llama? Mi gente querida. Mire el que está a su alrededor, mire el que está detrás, que está adelante, el que está al lado, y dígale así: ustedes son mi gente querida. Dígale así: ustedes son mi gente querida. Amén. Hermanos, ustedes son mi gente querida. ¿Cuántos dicen amén? Todos ustedes son mi gente querida. Que viva el folclore, ¿sí o no? Mi gente querida. Así se llama el mensaje de hoy, mi gente querida. Y voy a comenzar de esta manera, escuchen. Se cuenta que en una aldea habían dos ancianos que eran enemigos acérrimos el uno del otro. Cada uno vivía enfrente del otro. Uno de los ancianos era ciego y otro de los ancianos era mutilado o amputado las dos piernas, por lo cual estaba en una silla de por vida. Y cada día salían a la puerta de su casa y se lanzaban insultos, y se lanzaban maldiciones, y se lanzaban desafíos el uno al otro. Vulgaridades se tiraban mutuamente. Un día, por un accidente, la aldea se incendió y el fuego comenzó a consumir casa tras casa en aquella aldea. La gente, muerta del miedo, huyó despavorida, olvidando a los dos ancianos allá en su casa cada uno. Así que ante las llamas y el fuego consumidor de la aldea, el ciego desesperado gritaba: ¡auxilio! ¡Ayúdenme! Y el hombre amputado de sus piernas pues también gritaba: ¡socorro! ¡Hagan algo por mí! Ante tanta desesperación y viendo que sus súplicas no hallaban respuesta, a los dos viejos estos les tocó ponerse de acuerdo. Les tocó mirarse frente a frente. Bueno, el ciego no podía mirar, ustedes entienden el tema, ¿cierto? El punto es que se ubicaron frente a frente y tuvieron que llegar a un acuerdo. El hombre amputado dijo: tú me llevas sobre tus hombros y yo te muestro el camino por donde debemos salir. Trato hecho. El ciego toma al otro anciano sobre sus hombros y el anciano que está sobre los hombros guía al ciego, y de esa manera se salvan del incendio. La historia concluye que después de que ese acontecimiento pasó, los dos ancianos pensaron que no valía la pena tanta enemistad. Por lo tanto, decidieron perdonarse y de esta manera comenzar a labrar una bonita amistad. Esa fue la historia que me leí estos días para contarla aquí. Ahora, de esa historia podemos sacar distintas reflexiones. Por ejemplo, o nos unimos o nos morimos. Esa puede ser una reflexión. Y el que está solo, dígale: ¿nos unimos o nos morimos? Es decir, o hacemos las paces y nos juntamos, o algo malo va a terminar sucediendo con todos. Entonces, ¿nos unimos o nos morimos? Y la otra podría ser también: o nos perdonamos o nos acabamos. Mira el que está a su lado, dígale: o nos perdonamos o nos acabamos. En otras palabras, la reflexión de esta historia invita a la unidad, invita a la reconciliación, invita a llevar la fiesta en paz. Mire el que está a su lado, dígale: hay que llevar la fiesta en paz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, en el pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo está exhortando a los creyentes de la ciudad de Corinto. Escuchen esto: Corinto era una iglesia especial. La iglesia de Corinto se caracterizaba porque los miembros de esa congregación tenían dones espirituales. En la iglesia de Corinto había gente que hablaba en lenguas, había gente que profetizaba, había gente que tenía don para hacer milagros, dones de sanidades, dones de fe, don de interpretación de lenguas, don de discernimiento de espíritus. Así era la iglesia de Corinto. Una iglesia
externamente ideal. La gente de afuera decía: qué tremenda iglesia. Allá sanan a los enfermos, liberan los endemoniados, resucitan los muertos. Esa gente tiene un poder extraño, increíble. Esa era más o menos la iglesia de los Corintios. Sin embargo, con la iglesia de los Corintios había un pero. ¿Cuál era el pero de la iglesia de los Corintios? Es que aunque tenían muchos dones espirituales, la iglesia de los Corintios era una iglesia muy carnal. Muy carnal. Entre ellos habían cristianos egoístas, habían cristianos envanecidos, habían cristianos rebeldes. Cualquier parecido con la realidad no me sorprende, no me sorprende, porque la iglesia hoy sigue siendo casi que lo mismo, ya que el ser humano es el mismo desde que fue creado sobre la tierra y le pasan las mismas cosas de distintas maneras. Entonces, esa era la iglesia de Corinto. Entonces, uno encuentra a Pablo exhortando a la iglesia de Corinto por distintas cosas. Uno encuentra a Pablo exhortando a los corintios por un caso de inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Uno encuentra a Pablo exhortando a los corintios con relación a la comida sacrificada a los ídolos. Uno encuentra a Pablo exhortando a los corintios por problemas en algunos matrimonios de la congregación. Y en el texto que leímos, hermanos, uno encuentra a Pablo exhortando a la iglesia por los pleitos que habían entre los hermanos. Oiga, aparte de la inmoralidad, aparte de problemas del matrimonio, aparte de problemas con la comida, aparte de problemas de divisiones entre ellos, resulta que en la iglesia de Corinto también habían pleitos, habían conflictos entre los hermanos. Y Pablo los exhorta por eso. Los comentaristas bíblicos se atreven a examinar este pasaje y a decir que al parecer Corinto, por ser una ciudad portuaria, una ciudad muy comercial, todo apunta a que un miembro de la iglesia estafó, engañó a otro hermano de la congregación. Y el hermano de la congregación, lleno de ira por la estafa, de inmediato acudió a los tribunales públicos a entablar una demanda legal contra ese hermano. Ahora, cuando Pablo escucha este caso, Pablo se indigna, y se indigna por las dos cosas. Se indigna por el hermano que estafó. Eso no se hace. Mira que está a su lado, dígale: eso no se hace. Pero escuchen, Pablo también se indigna por el hermano que de inmediato fue a entablar una demanda. ¿Y por qué Pablo se indigna por esto? Que es curioso ver cómo Pablo examina las dos partes. Que cuando hay un conflicto no hay que quedarnos solo con una parte. Hay que mirar las dos partes. Pablo mira a aquel que estafó y a aquel que demandó. Y las dos cosas lo indignan. El día que tú quieres venir a ponerle acá al pastor, créeme que te escucho con todos los oídos bien puestos, pero te juro que voy a escuchar al otro también. Y no me voy a casar solo con lo que tú quieres. ¿Ok? Porque hay que escuchar las dos partes en términos de Pablo. ¿Me siguen, sí o no? Ahora, a Pablo le indigna el que estafó porque eso es pecado. Pero le indigna todavía más el que demandó por una razón. Pablo le dice: ¿ustedes cómo se atreven a llevar sus conflictos a los incrédulos? Paren ahí. Resulta que los magistrados, las cortes de justicia en la ciudad de Corinto, que es una ciudad griega, solían ser en espacios públicos, no recintos cerrados, sino espacios públicos. Así que los jueces se ubicaban en pleno centro del comercio, en pleno parque, en plena plaza, y allí juzgaban algunos casos legales. De manera que era público, cualquiera que transitaba por la plaza central podía quedarse a ver ese litigio, podía quedarse a examinar, a escuchar ese tema legal entre dos personas. Que dicho sea de paso, dicen algunos historiadores, eso también era parte del entretenimiento para los griegos. Los griegos se entretenían de ver en las plazas públicas el asunto de una demanda. Ellos se entretenían mirando a ver cómo se resolvía el caso.
Entonces a Pablo le indigna que problemas dentro de la iglesia los lleven a magistrados públicos que además son dirigidos por jueces incrédulos, que no conocen el reino del Señor, que no tienen a Cristo en su corazón, y que además ese litigio de hermanos se haga público, trayendo descrédito al cuerpo de Cristo. Ahora, esa exhortación de Pablo, a mi juicio, es pertinente para la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque en la iglesia de hoy siguen habiendo litigios, pleitos, disensiones y conflictos entre hermanos. Digan conmigo, así es. Y yo quiero que usted le preste atención a esta enseñanza, porque yo creo que aquí hay una palabra del Señor especial para el crecimiento espiritual de nuestras vidas. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces, es importante porque esta exhortación es importante porque en la iglesia de hoy siguen habiendo conflictos, siguen habiendo pleitos. Mis amados, aquí en la iglesia hay creyentes que no se la llevan con otros creyentes. Algunos pueden, ¿cómo así, pastor? Así como lo oyes. Aquí en la iglesia hay personas que no se hablan con otras personas. Aquí en la iglesia hay alguien que tiene algo pendiente con alguien más, y que pasan los días, pasan los meses, pasan los años y las cosas están así. Ahora mira, realmente el problema no es que hayan pleitos en la iglesia, no es que hayan conflictos entre hermanos. Ese no es el problema. De hecho, en palabras de Pablo, en la misma carta a los Corintios dice: es preciso que entre ustedes hayan disensiones para que se ponga de manifiesto quiénes son los aprobados por Dios. ¿Qué quiere decir Pablo ahí? Que las dificultades, los conflictos entre hermanos también los usa Dios para ver quiénes son verdaderos cristianos. Vean conmigo, ay. Claro, cuando usted y yo tenemos un pleito, ese pleito va a demostrar qué clase de cristiano es usted y qué clase de cristiano soy yo. Si usted es así porque su corazón se llenó de amargura, de resentimiento y de cualquier excusa, porque son excusas, y usted no perdona o no pide perdón o no arregla o no reconcilia, quiere decir que a usted como cristiano todavía le falta mucho todavía, porque el mensaje de Cristo va más allá. Ahora, si en cambio yo tengo las agallas de pararme frente a usted, pedirle perdón o perdonarlo y buscar la manera de arreglar la situación, eso habla de mi fe cristiana. ¿Cuántos dicen amén, pastor? Así es. Eso habla de la clase de cristiano que soy. Así que los pleitos realmente no son el problema. El problema de los pleitos es otra cosa. Y en el texto que hemos leído hoy, yo puedo examinar varias cositas a tener en cuenta con relación a los conflictos dentro de la iglesia. Y yo quiero que le presten atención porque vamos a entrar de inmediato. Abrochen los cinturones, agárrense de sus puestos. Mire el que está a su lado, dígale pilas pues. Dígale pilas pues, que aquí vamos. Y aquí vamos, hermanos. El problema no es tener conflictos en la iglesia. Mire, cuando yo leo este pasaje yo entiendo varias cositas. Mira, primero, con relación a los conflictos, mire, el problema es llevar nuestros conflictos ante los incrédulos. Se lo voy a traducir de otra manera. Que usted tenga dificultades con alguien de la iglesia y usted se vaya a contarle a gente que no es de la iglesia, que no tiene a Cristo, que no cree en el evangelio ni le importa. Eso no se hace. Eso está mal. Diga conmigo, eso está mal. Eso está mal, hermanos. Que usted tenga una dificultad con el pastor, con un líder de la iglesia, con el hermano que se sienta detrás de usted, y usted vaya a su barrio y le cuente a sus vecinos y le cuente a compañeros de trabajo que nada tienen que ver con la iglesia. Eso está mal. Eso no debe hacerse. Pastor, ¿y por qué? Porque eso no glorifica al Señor. ¿Por qué más? Porque eso trae descrédito al cuerpo de Cristo. Y pastor, ¿por qué más? Porque eso lo pone a usted como piedra de tropiezo. Tremendo. Tremendo. Es decir, usted le cuenta un problema que usted tiene con la iglesia a su vecino, y usted cree que su vecino
Si no va a la iglesia es por ese problema. Realmente no es por el problema, es por usted. Es por lo que usted le acaba de contar. Porque usted ya envenenó el corazón de su vecino. Y su vecino dice: yo quiero ir por allá. ¡Ja! Oiga, antes voy a ver la manera de sacar a esta vecina de allá. Porque estás en peligro. Con lo que ella me cuenta, esa gente allá es terriblemente despiadada. Esa gente es un creyentes implacables. Claro. Cuando usted hace eso, hermanos, cuando usted lleva sus dificultades con hermanos de la iglesia afuera, usted puede ser piedra de tropiezo. Y podríamos hacer todo un estudio de lo que significa piedra de tropiezo, y el asunto es grave. El asunto es grave. En palabras de Jesús, todo el que sea piedra de tropiezo, mejor le sería atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar. ¿De qué está hablando Cristo ahí? Si el suicidio es pecado. Pero casi que el Señor está diciendo: mejor quítese la vida antes de que usted sirva de tropiezo para que alguien llegue a los caminos del Señor. Y a Pablo le indigna eso. A Pablo le dice: mire, es grave que entre ustedes hayan conflictos, pero más grave que se los lleven a los incrédulos para que los incrédulos los examinen y les den consejos a ustedes. Eso es grave. Eso es una verdad que entendemos en este pasaje. En términos criollos, los trapitos sucios se lavan en la casa. Trapitos sucios se lavan en casa. Es así, hermanos. Los trapitos sucios se lavan en casa. Y no es que vamos a taparle a la iglesia. No la vamos a tapar a la iglesia. Vamos a resolver el asunto. Pero en palabras de Pablo, hay que resolverlo entre nosotros mismos. Porque Pablo dice que nosotros como cristianos tenemos la sabiduría, tenemos el don, tenemos la capacidad para juzgar entre nosotros mismos, organizar, reconciliar y resolver el asunto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es así, hermanos. Es así. Definitivamente, mis queridos hermanos, es así. Entonces, lo primero que aprendemos de esto es que en los conflictos no debemos llevar a los incrédulos esos pleitos que hay con los hermanos. Eso no debe hacerse. En otras palabras, miren, hermano, procure cuidar la iglesia. No es taparle es cuando hay algo y dejamos así. Ahí sí estamos tapando. Pero cuando hay algo y lo tratamos nosotros mismos y lo organizamos y lo buscamos resolver, no estamos tapando. Pero ¿qué necesidad hay de llevarlo afuera? ¿Qué necesidad hay de publicarlo a personas que no tienen nada que ver con la iglesia? Eso lo único que hace es matarle la fe. Ya no van a querer estar en un lugar así. Digan conmigo: ay, Dios mío. Es así. Ay, Dios mío. Muy bien. En segundo lugar, en este pasaje podemos notar que ante los conflictos entre hermanos, pues no solo no debemos llevarlo a los incrédulos, sino que también es importante aprender a sufrir el agravio. Si lo primero es difícil, lo segundo sí que es cierto. Sufrir el agravio. Mire que está a su lado, dígale: aprenda a sufrir el agravio. Aprenda a sufrir el agravio. Pablo le está diciendo a esos creyentes que entraron en conflicto: sufran el agravio. ¿Sabe cómo dice otra versión? Soporte la estafa. Así le está diciendo: soporte la estafa. Mire, lo estafaron. Soporte. Pero no se ponga por allá, perdón esta expresión, a dar lora. Soporte el agravio. Ay, sí, pastor. ¿Y entonces quién va a responder por lo mío? Dios. ¿Le parece poquito? Dios responde por lo suyo. Soporte el agravio, lo dice la Biblia. Soporte el agravio y Dios va a pelear por usted si usted soporta el agravio. Pero póngase a tomar justicia por sus manos o por el conducto regular en términos terrenales y Dios se queda quieto. Pero esta es otra verdad, que ante los conflictos entre hermanos sería importante aprender a sufrir el agravio. Ahora, entendamos algo, mis amados.
habrán casos que se salen de las manos, casos legales, delictivos, que seguramente tendremos que denunciar, porque si no, pues la ley también nos implicaría a nosotros de no hacerlo. Y esos son casos aparte. Pero hay situaciones entre nosotros relacionadas con comentarios, con abusos, con críticas, con acciones cotidianas que podemos resolverlas entre nosotros, Dios mío. Y podríamos resolverla en lugar de levantarnos, hacer una tormenta de eso, sufrir el agravio. Sé que esto no es sencillo, porque sufrir el agravio es una acción que golpea directamente nuestro orgullo. Sufrir el agravio golpea nuestro orgullo. Orgullo que disfrazamos y que, ojo, presentamos muy bien hoy en este tiempo con la palabra dignidad. Pastor, ¿dónde queda mi dignidad? ¿Dónde queda mi dignidad? Dignidad no, orgullo, no lo camufle ni lo maquille, es orgullo. Pastor, ¿y qué van a decir los demás hermanos de mí? Que digan lo que quieran. Si es mentiras, Dios va a sacar a la luz la verdad y ya. Cuando yo entendí que Dios saca a la luz la verdad, dejé de preocuparme porque la gente dijera afuera que yo me robaba los diezmos de la iglesia y que perdóneme esta expresión vulgar, me comía a las niñas de la iglesia. Dejé de preocuparme por eso. Y toda la gente que todavía lo diga, que lo diga. Pues no hay problema, porque es mentiras. Y Dios saca a la luz la verdad. Les juro que hoy estoy preocupado, cero pollito rallado, por lo que la gente diga de mí. Es decir, no me interesa lo que digan de mí. Si dicen que yo me robo la plata de la iglesia o que yo hago esto o aquello, no me interesa, porque no es verdad. Y Dios se encarga de sacar siempre a la luz la verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo mismo debe pasar. Entonces, sufrir el agravio es algo que golpea nuestro orgullo. Definitivamente, golpea nuestro orgullo. Entonces, hay que aprender mucho. Mire, sufrir el agravio tiene una relación con la enseñanza de Jesús. Jesús lo dijo en estas palabras: a cualquiera que te pegue en una mejilla, ponle también la otra. Hay creyentes aquí, los puedo ver, que cuando digo esto piensan, también cree. Oiga, también cree que yo voy a hacer eso. Si tú no estás dispuesto a hacer eso, entonces tú no estás siguiendo a Cristo. Tú estás siguiendo la iglesia, o quién sabe a quién está siguiendo, pero que por ahí hay alguien que le gusta, pero no está siguiendo a Cristo. Porque seguir a Cristo es poner en práctica todas sus enseñanzas. Y parte de la enseñanza de Jesús es esta: mírame acá, mírame acá. A cualquiera que te den una mejilla, ponle también la otra. En términos de Pablo, sufran el agravio. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que un hermano me miró feo y enseguida habló mal de mí. Y entonces yo voy a levantar una guerra, la tercera guerra mundial, contra ese hermano. ¿Por qué? Sufra el agravio. ¿Qué le quitó? Pastor, mi dignidad. ¿Cuál dignidad? Nada. Sufra el agravio. Esto es bíblico. Esto es lo que está diciendo Pablo aquí en la Biblia. Vea, ahí lo está diciendo. O por lo menos la Biblia que me tocó a mí dice eso. No sé la que le tocó a usted. Pero Pablo está diciendo: venga, ¿por qué ustedes no sufren el agravio? ¿Por qué más bien no sufren el ser decepcionados? Y lleven la fiesta en paz. Pero no se pongan a hablar con gente allá afuera de lo malo que pasa dentro de la iglesia, porque eso solo trae descrédito del cuerpo de Cristo, y eso no está bien. Digan conmigo, amén. Es así, mis queridos. Qué interesante esto. Qué interesante. Suframos el agravio. Eso es como cuando uno discute con la esposa y por tener la razón. Mire,
Si hay algo que uno debe aprender, hermano, no pelear por tener la razón. Eso más bien dejémoslo que ellas tengan la razón todo el tiempo. ¿Ah? Porque un acto de sabios, decía alguien, un acto de sabios es no discutir con la mujer cuando está en sus días. Y cuando digo en sus días me refiero a los 365 días del año. Por ahí una hermana, amén, amén, pastor. Dígalo, dígalo. No, muy exagerado, ¿sí o no? Pero mire, pelear por tener la razón. Decía un hermano, a veces es mejor un mal arreglo que una buena pelea. A veces es mejor un mal arreglo que una buena pelea. Sufrir el agravio, hermanos. ¿Cuál es el problema? Y mire, yo les digo algo. En 15 años que yo llevo como pastor, sé que me veo demasiado joven, pero en 15 años, oiga, en 15 años de vida ministerial, les juro, hermanos, que yo he aprendido esto a las buenas y a las malas. Porque lidiar con personas no es fácil. Decía un pastor, es más fácil lidiar con pollos. Porque los pollos los encierran en el corral y les echa agua para lavarles. Y les echa cuido. Pero con personas es muy difícil. Y en el camino de estos 15 años de ministerio, pues yo he tenido que enfrentar algunas situaciones donde les juro que Dios casi que me ha hablado al oído y me ha dicho, mijo, agache la cabeza. Esa persona no tiene la razón, pero agáchele la cabeza. Y lo he hecho, hermanos. ¿Y saben qué he visto después de agachar la cabeza? Aún esa persona estando equivocada, la victoria del Señor. He visto victoria del Señor, hermanos. Como que cuando Dios te dice aquí, sufre el agravio, es como si te estuviera diciendo, mire, haga eso y te vas a sorprender de lo que voy a hacer contigo. Sufra el agravio de verdad y yo te voy a respaldar. Como si Dios estuviera diciendo eso, hermanos. Aprendamos a sufrir el agravio. ¿Cuántos reciben esta palabra hoy? Amén. En tercer lugar, algo que puedo notar en el pasaje es que ante los conflictos, mis amados, debemos comportarnos como hijos de Dios. Diga conmigo, comportarnos como hijos de Dios. En el versículo 9, Pablo le dice a los corintios, ustedes no saben que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y no se equivoquen, no solo los injustos, no solo los que hacen cosas malas, también los fornicarios, los adúlteros, los borrachos, los homicidas, los idólatras. Esa gente no heredará el reino de Dios. Y luego le dice, y así eran muchos de ustedes, pero ahora han sido lavados, purificados, santificados por Dios en nombre de Cristo y por medio de su Santo Espíritu. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Mire, nosotros ya no somos impíos. Nosotros ya no somos mundanos. ¿O sí, hermanos? Nosotros ya no somos mundanos ni impíos. Nosotros somos cristianos, lavados por la sangre de Jesús, transformados por el poder del Espíritu Santo. Lo que Pablo está diciendo es, mire, ante los conflictos, compórtense como hijos de Dios. Hagan lo correcto, porque el que hace lo malo, lo indebido, ese no es hijo de Dios. Ese no va a heredar el reino de los cielos. Entonces, ante los conflictos, vea, no lleve los conflictos de la iglesia a los incrédulos, jamás. 2, aprenda a sufrir el agravio. Y 3, compórtese como un hijo de Dios. ¿Cómo? Perdonando, reconciliándose, haciendo las paces, buscando resolver la situación, pero aquí entre hermanos, de la mejor manera. ¿Cuántos dicen amén a esto? Lo que Pablo está diciendo. Pablo, vea, no se comporten como impíos, no se comporten como mundanos. ¿Ah? Qué bonito ese pasaje. Ahora, cuando vemos estas 3 verdades, o podrían haber más, pero como yo el que estoy predicando, yo mando aquí. Pero cuando yo veo estas verdades sobre los conflictos de la iglesia, mire, hay una sensación. Yo oro, leo el pasaje, examino los puntos y me queda una sensación aquí en mi corazón. La sensación que tengo cada vez que leo este pasaje es que detrás de estas verdades que acabo de mencionar se esconde un gran principio.
Y el principio es amar la iglesia del Señor, amar la congregación, amar, oiga, aprender a amar la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si cuando tú aprendes a amar la iglesia del Señor, tú no llevas los conflictos de la iglesia a los incrédulos. ¿Para qué? ¿Para qué? Tú antes quieres cuidar tu iglesia, quieres proteger tu iglesia. Cuando amamos la iglesia, mira, vamos a aprender a sufrir el agravio. En vez de irme en contra de mis hermanos, en contra del pastor que no hace nada por mí, al contrario, voy a sufrir el agravio y voy a buscar estar en unidad con mis hermanos. Cuando amo la iglesia, hermanos, voy a tratar de comportarme no como un impío ni como un mundano con la iglesia, sino como un hijo de Dios que ama, que perdona, que pide perdón, que resuelve el conflicto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es decir, detrás de estos puntos que estoy mencionando hay un gran principio, es un principio hermoso: que todo creyente aprenda a amar la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo creyente aprenda a amar la iglesia del Señor. Mire que está a su lado, dígale: aprenda a amar la iglesia del Señor. Y algunos dirán: pastor, sí, yo entiendo que hay que amar la iglesia del Señor, pero para mí sería más fácil amar otras iglesias por allá, es que está muy difícil. Va a pasar lo mismo donde usted llegue, porque todas las iglesias tenemos baches, errores, dificultades, roces entre todos. No vas a encontrar una iglesia ideal, una iglesia perfecta. Y el día que encuentre una iglesia perfecta, por favor no entre, porque usted la daña. Usted la daña, porque usted es imperfecto, usted es imperfecta. Mejor dicho, usted, qué peligro. No entre en esa iglesia perfecta porque usted la daña. Usted la daña con sus pensamientos, con su lengua, con su actuar, con su comportamiento. Usted la daña. Yo la daño. No hay iglesia ideal ni perfecta. Entonces hay que aprender a amar la iglesia del Señor tal y como ella es. Mire, la Biblia enseña que la iglesia es la novia de Cristo. ¿Están conmigo, sí o no? Y que Cristo se va a casar con ella en las bodas del Cordero. Es decir, la iglesia es algo así como la prometida del Señor, la futura esposa de Cristo. ¿Me siguen? Digan amén. Y si la iglesia es la futura esposa de Cristo, mírame acá, y tú hablas mal de la iglesia, mis amados, eso es una ofensa a Cristo. Las pongo de esta manera, vea. Si alguno de los que están aquí se levantara contra mi esposa, amada, preciosa, hermosa, divina, linda, mujer virtuosa, esta noche hay fiesta, puede ser, en fin. Es broma. Que viva el amor. Pero si alguno de ustedes se levantara contra mi esposa a señalarla, acusarla, atropellarla, hablar de ella, les juro, hermanos, que la ofensa hacia ella es exactamente como si me la hicieran a mí. Y cuando tú te levantas contra la propia iglesia donde el Señor te puso, les juro, hermanos, que esa ofensa es como si se la hiciera directamente a Cristo. Porque Cristo ama a su iglesia y murió por ella y derramó toda su sangre por su iglesia amada. Por eso, en lugar de levantarnos contra la iglesia, o aborrecer la iglesia, o hablar mal de la iglesia, o señalar la iglesia, el principio de este texto que se esconde entre líneas es que aprendamos a amar la iglesia. Casi que escucho a Pablo diciéndole a los hermanos: vea, no lleven sus litigios ante los incrédulos, amen la iglesia. Sufran el agravio, no se pongan a cobrar venganza, amen la iglesia. Compórtense como hijos de Dios, no como mundanos, amen la iglesia. Casi que escucho a Pablo, hermanos, hablando de esa manera: amar la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, cada iglesia en particular, aunque todos somos un solo cuerpo en el mundo entero, pero cada iglesia en particular tiene su propio sello. Es decir, las iglesias tienen estilos, tienen formas distintas una de la otra, por el tipo de personas que en ellas se congregan. Así que
cualquier iglesia tiene su sello particular. Esta iglesia tiene su sello especial, tiene un sello específico. Y puede ser que a algunos les gusta o que a otros no, pero el llamado para todos los que nos congregamos aquí es que aprendamos a amar esta iglesia tal y como es, con su forma y con su sello particular. ¿Están conmigo, sí o no? Puede ser que aquí hay personas que vienen de otras iglesias y que en las otras iglesias experimentaron algo tan hermoso, tan bonito, unas formas tan ideales de llevar una iglesia, pero aún así, mis amados, el Señor los trajo aquí. Y aquí en esta iglesia, hoy les invito a que aprendan a amarla tal y como es. Aprendan a amar a los hermanos de esta congregación. Mis amados, yo amo esta iglesia. Será porque nací en esta iglesia, he permanecido en esta iglesia y hoy soy el pastor de esta iglesia, pero yo amo esta iglesia con todos los pormenores, con todos los baches, con las vicisitudes que se presentan a diario, pero yo los amo a todos ustedes. Y en palabras de Pablo, mire, me uno a estas palabras de Pablo, casi conmovido, hermanos, de corazón, se los juro. En palabras de Pablo, yo he decidido amarlos más, aunque sea amado menos. He decidido, hermanos, como pastor, amarlos más a todos en la iglesia, aunque llegara a ser amado menos. No que sea amado menos hoy, porque creo que todos ustedes me aman mucho. Porque creo que todos ustedes me aman mucho. Pero si me llegaran a amar menos, no importa, mi amor por ustedes no va a cambiar. Decido amarlos más, aunque sea amado menos. Y que si algún creyente esta noche se arma del mismo pensamiento y dice: voy a amar la iglesia del Señor, voy a amar a mis hermanos mucho más, aunque sea amado menos, yo me bajo de este altar, de este púlpito hoy satisfecho, convencido de que cumplí el propósito con el mensaje que el Señor me dio para la iglesia esta noche. Así que les invito, mis amados, amemos a nuestra gente. Que todos los que usted ve a su alrededor, usted se vaya para su casa diciendo: esta es mi gente querida, esta es mi gente amada. Que entre otras cosas, pues mis amados, ese que está a su lado, mírelo bien, mírelo bien, mírelo bien. Porque ese que está a su lado, oiga, no solo va a estar aquí en la iglesia, va a estar en la eternidad también con usted. Yo sé que eso no consuela mucho, hermano, yo sé, pero va a estar en la eternidad con usted adorando al Señor. Con razón Pablo dice: hagan bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, mis amados, nosotros somos una familia que nos debemos amar, comprender. Como en toda familia hay pleitos, hay contiendas, hay rivalidades, hay peleas, pero nos reconciliamos, nos abrazamos, comemos natillita, buñuelos, empanadas, damos un fuerte abrazo, hacemos una oración, nos reconciliamos, trazamos metas para el nuevo año. Y así tiene que ser la iglesia, hermanos. Abrazarnos y amarnos como una familia. Termino con esto. Recordar esta historia para mí es edificante. Escuchen, conocí la historia de una iglesia donde el pastor estaba orando por avivamiento y le rogaba al Señor que trajera un avivamiento a toda la congregación. Y predicaba sobre el avivamiento, sobre levantarse, sobre multiplicarse, sobre despertar como iglesia. Y todo el tiempo en el servicio oraba y predicaba y proclamaba: iglesia, levantémonos, iglesia, que seamos avivados por el Señor. Oye, y un día un hermano se puso de pie e interrumpió al pastor: pastor, un momentico. Pastor, qué pena con usted, pero usted lleva ya meses hablando de avivamiento y de levantarnos y de multiplicarnos y de fortalecernos. Pero pastor, francamente yo creo que eso no va a ser posible. Pastor, con los ojos abiertos: ¿qué? Y el hermano dice: lo que escucha, pastor, todo eso que usted quiere y anhela para la iglesia, eso no es posible. Hermano, ¿y usted por qué dice eso? Y el hermano dice: pastor, le va a contar por qué ese avivamiento que usted quiere no será posible en esta iglesia. ¿Sabe por qué, pastor? Porque yo hace 5 años
guardo rencor al hermano. Párese, hermano, párese usted. Yo hace 5 años le guardo rencor a ese hermano. No me lo trago, pastor. No me lo trago. Pues en esa se levantó una hermanita y dijo: ay, pues pastor, ya que el hermanito confesó, yo también le voy a decir algo. Yo hace 2 años vengo mal con usted. Estoy cargada con usted, pastor. Me fastidian sus predicaciones, me fastidia escucharlo, pastor. Y en esa se levantó otro hermanito y dijo: pues pastor, ya que están confesando, pues yo también quiero decir. Hermana, ponga de pie, usted ponga de pie, hermana. Yo a usted no me la trago, usted la veo chiquitica, me gustaría reventarla, hermana. Oiga, la historia cuenta que esa noche todo el mundo se confesó sus pecados, sus faltas, sus errores. Se pidieron perdón, se reconciliaron como iglesia, y a partir de ese momento se desató un avivamiento impresionante sobre esa congregación. Cuando tú entiendes que la iglesia, que cada persona que asiste a la congregación es tu gente querida, tu gente amada, ese día tus actitudes hacia la iglesia van a cambiar. Mis amados, ustedes son mi gente querida y decido amarlos más aunque sea amado menos. ¿Qué tal si inclinas tu rostro un momento y oramos al Señor? Padre,